Me llamo Leonardo Montes y tengo 71 años. En la boda de mi hija, su prometido me dio una lección. Pensé que ya había aprendido que la humillación sabe mucho a crema de mantequilla y orgullo destrozado. Empujó mi cara contra un pastel de 150,000 pesos frente a 300 personas y me llamó mendigo. Lo que él no sabía es que yo era el dueño del edificio donde estaban parados. Antes de contarles cómo saldé esa deuda, por favor denle like y suscríbanse a La Furia de la Abuela si creen que el respeto se gana, no se compra. Díganme en los comentarios desde dónde nos ven. Quiero ver hasta dónde puede viajar la historia del honor de un viejo. La boda se celebró en el Salón Azul, un lugar tan lujoso que parecía que el aire mismo estaba bañado en oro. Yo estaba en una esquina como un fantasma en mi traje viejo, pero bien planchado, observando un mundo que yo había construido pero al que ya no pertenecía. El tintineo de las copas de champán sonaba como campanas de burla a lo lejos. Mi hija Sofía era una visión de blanco, pero su sonrisa era un trozo de vidrio frágil que temía que se rompiera. Su prometido Patricio Valdés se movía entre la multitud como un tiburón todo dientes, y perfección hecha a medida. De vez en cuando su mirada caía sobre mí, y era el tipo de mirada que le das a algo que acabas de pisar en la calle. Él veía una carga, una reliquia, un viejo vergonzoso, que no encajaba en la imagen brillante que estaba pintando para sí mismo. Vi la forma en que sostenía el brazo de mi hija, no con afecto, sino con un sentido de propiedad, y un nudo frío se formó en mi estómago. Cuando llegó el momento de los discursos, el maestro de ceremonias llamó al padre de la novia. El reflector me encontró en mi esquina y un aplauso cortés y vacilante recorrió la sala. Caminé hacia el escenario, mis viejos huesos protestando ligeramente. No tenía preparado un discurso largo y florido. Solo hablé desde el corazón. Hablé de sostener a Sofía en mis brazos por primera vez sobre el amor feroz y consumidor que un padre tiene por su hija. Le deseé una vida llena de risas y bondad, y un compañero que la apreciara una fracción de lo mucho que yo lo hacía. Fui breve. Cuando terminé hubo una calidez tranquila y genuina en los aplausos. Pero entonces Patricio subió al micrófono aplaudiendo lentamente con un ritmo teatral y burlón. «Bien dicho, suegro, una verdadera lágrima», dijo. «Ahora vamos a la parte divertida». La parte divertida era el pastel. Era una monstruosa torre de 7 pisos de glaseado blanco y delicadas flores de azúcar. Cortaron la primera rebanada juntos, una imagen de felicidad prefabricada para el fotógrafo. Entonces Patricio tomó el plato. No se volvió hacia Sofía, sino hacia mí. Una sonrisa malvada jugaba en sus labios. «Parece que te vendría bien una buena comida», dijo su voz goteando con descendencia. Antes de que pudiera procesar sus palabras, su mano salió disparada agarrando la parte posterior de mi cabeza. El mundo se convirtió en una mancha blanca. Sentí el crujido repugnante de la estructura del pastel, cediendo la mancha fría y grasienta del glaseado, llenando mis fosas nasales mi boca. La sala estalló no en jadeos de asombro, sino en rugidos de risa de los amigos de Patricio. Tiró de mi cabeza hacia atrás, mi cara era una máscara grotesca de crema y migajas. Se inclinó cerca su voz, un susurro venenoso, para que todas las mesas cercanas lo escucharan. «Prueba un poco de postre, mendigo». Silencio. La risa murió tan rápido como había comenzado, reemplazada por una quietud espesa y sofocante. Sofía se quedó congelada, su rostro un lienzo de horror e incredulidad. En ese momento de humillación total y aplastante, un nuevo sonido cortó el aire. Era una voz profunda y resonante, con una furia no disimulada. «¿Qué en nombre de Dios crees que estás haciendo, Héctor Hernández?» Un hombre cuyo nombre abría puertas en todo el país estaba de pie. Era uno de los desarrolladores más poderosos de la ciudad, y un hombre que Patricio había estado tratando desesperadamente de conocer durante meses. Héctor señaló con el dedo no a Patricio, sino a mí. «Ese mendigo es Leonardo Montes», retumbó su voz haciendo eco en el cavernoso salón de baile. «Él fundó Constructora Montes. Él no solo posee unos cuantos edificios, pequeño, tonto, arrogante.
Él es dueño de la mitad de la maldita ciudad, incluyendo el suelo sobre el que estás parado. La cara de Patricio pasó de engreída a confundida y luego a terriblemente pálida. La sangre se drenó de su rostro como si hubieran quitado un tapón, y en sus ojos vi el horror naciente de un hombre que acababa de darse cuenta de su error más grave. Me llamo Leonardo Montes, y no soy un mendigo. Soy simplemente un hombre que se cansó de las mentiras que cuenta el dinero. A los 71 años he aprendido que el verdadero valor de un hombre no se encuentra en un estado de cuenta bancario, sino en los callos de sus manos y las promesas que cumple. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que el nombre Montes era sinónimo de concreto y acero con rascacielos, que se alzaban para desafiar al cielo mismo. Constructora Montes no era solo una compañía. Era mi legado construido de la nada con solo 2 manos, una mente que nunca dejaba de calcular, y un corazón que se negaba a aceptar el fracaso. Comía, dormía y respiraba planos, el rugido de las obras de construcción y la emoción de tratos multimillonarios. Lo tenía todo: una mansión que dominaba toda la ciudad, una flota de autos pulidos y un asiento en cada club exclusivo. Pero entonces, Isabel, el amor de mi vida, me fue arrebatada. El cáncer me la robó pieza por pieza, y en el silencio ensordecedor de esa enorme mansión, me vi obligado a enfrentar una amarga verdad. Todas las torres que había construido, todos los ceros en mis cuentas, no podían llenar el vacío que ella dejó atrás. Eran solo paredes frías y vacías. La fortuna que había amasado se sentía como una montaña de piedras sin sentido. Así que tomé una decisión. Vendí todo: la mansión, los autos, las acciones en docenas de empresas. Mantuve la propiedad de Constructora Montes, pero entregué las riendas a una junta directiva en la que confiaba. Luego me retiré. Me mudé a la pequeña casa de madera junto a un lago. Esta no era cualquier casa. Era la que había construido para Isabel con mis propias manos, el lugar donde habíamos planeado envejecer juntos, donde cada viga y tabla del suelo estaba empapada en el recuerdo de su risa. Comencé a vivir un tipo de vida diferente, una vida donde yo definía su significado, no la sociedad. La gente a menudo confunde la simplicidad con la pobreza. No pueden comprender la profunda alegría de reparar una cerca rota tú mismo, o la profunda paz de lanzar una línea de pesca al agua mientras sale el sol. Ven a un anciano con una camisa de franela desgastada y automáticamente llenan los espacios en blanco. Lamentable. Dejé que lo pensaran porque aprendí hace mucho tiempo que la gran riqueza es un imán para los oportunistas, un camuflaje perfecto para el peor tipo de carácter, y quería proteger a mi hija Sofía de hombres así. Pensé que al quitar la fachada de la fortuna podría ver quiénes eran realmente las personas. Era una prueba dolorosa e ingenua como resultó ser. Pero nació del deseo de un padre de ver a su única hija encontrar un amor tan real como el que yo había perdido. Quería que encontrara a alguien que viera el valor en el hombre, no en la billetera. Esa camioneta de 15 años es más parte de mí que los relojes caros que solía usar. Todavía hay un pequeño rasguño en el tablero de la vez que Isabel dejó caer su anillo de bodas entre los asientos. Pasamos media hora riendo, golpeándonos las cabezas en la pequeña cabina mientras lo buscábamos. El asiento del pasajero está desgastado de una manera particular, moldeado a la forma de ella por los miles de kilómetros que condujimos, su mano siempre descansando en mi pierna, sus dedos tamborileando al ritmo de las viejas canciones en la radio. Vender esa camioneta se sentiría como desalojar a su fantasma. Y esta ropa vieja es un mapa de una vida bien vivida. Esta vieja chaqueta de cuero tiene una cicatriz tenue en la manga de un trozo de varilla en el sitio de la Torre Libertad. Recuerdo llegar a casa ese día cubierto de polvo, e Isabel simplemente limpió mi mejilla y me dijo que estaba orgullosa de la ciudad que estaba construyendo. Esta chaqueta era lo que llevaba puesto cuando firmamos los papeles de nuestra primera casa real. Esta ropa no es signo de pobreza. Son testamentos. Son las medallas de una larga y feliz campaña. Siempre pensé que Sofía entendía eso. Cuando era una niña pequeña le encantaba ir en la vieja camioneta, su cabeza apenas asomando por la ventana,
Solía decir que olía a papá. Pero entonces Patricio Valdés entró en su vida y lentamente, como un veneno filtrándose en el suelo, las cosas empezaron a cambiar. El cambio fue sutil al principio, un ligero cambio en su tono. Un domingo me dijo: «Papá, algunos de mis amigos preguntaban, ¿por qué no te compras un auto más respetable?». La palabra respetable dolió. Fue la primera vez que ella había mirado mi vida a través de los ojos de otra persona y la encontró deficiente. Fue la primera vez que vio mis recuerdos no como tesoros, sino como basura. Una pequeña fisura apareció ese día, una pequeña grieta en los cimientos que pensé que habíamos construido juntos. No lo sabía entonces, pero era solo el comienzo. La grieta estaba a punto de hacerse mucho, mucho más ancha. Esa grieta más ancha apareció en forma de una transferencia bancaria. Comenzó como suelen hacerlo estas cosas, con una pequeña petición. «Papá, necesito unos 4,000 pesos», dijo Sofía por teléfono. «Hay un evento de trabajo y necesito un vestido nuevo». Se lo di sin pensarlo 2 veces, pero una semana después fue otra llamada. «Necesitamos 100,000 pesos para el depósito de un viaje a Aspen». Patricio dice que es una oportunidad de networking increíble. La elección de palabras me golpeó. Nosotros, no yo. Patricio se había convertido en un socio silencioso en sus finanzas. Las peticiones comenzaron a fluir como agua de una presa rota. Nunca era para el alquiler o para la despensa o para cualquier necesidad real. Era para los adornos de una vida en la que ella estaba tratando de comprar su entrada. 20,000 pesos por una mesa en una gala benéfica donde Patricio quería ser visto. 200,000 pesos para ayudar con el pago inicial de un nuevo sedán de lujo, porque como ella explicó con un tartamudeo avergonzado, Patricio dijo que su viejo auto era humillante. Cada vez que transfería el dinero, cada vez sentía que un pedazo de mi hija se escapaba. Ella pensaba que estaba drenando mis escasos ahorros de jubilación, un bolso de diseñador a la vez. Dejé que lo creyera. Les estaba dando cuerda esperando con la esperanza de que la usaran para escalar, no para ahorcarse. Patricio, mientras tanto, se despojó de cualquier pretensión de respeto. Su desprecio por mí se convirtió en una especie de deporte. Entraba a mi casa y hacía un espectáculo de limpiarse los pies como si estuviera entrando en un granero. Todavía escuchando esa música de funeral suegro, preguntaba señalando mis amados discos de jazz. Durante las cenas familiares que se volvieron cada vez más raras, interrumpía mis historias para presumir de su cartera de acciones o para explicar con detalle condescendiente alguna nueva tendencia tecnológica como si yo fuera un niño. No era solo despectivo. Estaba tratando activamente de disminuirme ante los ojos de mi propia hija, de encuadrarme como una reliquia, un viejo tonto y senil, cuyas opiniones eran tan anticuadas como su camioneta. No estaba tratando de ganar mi aprobación. Estaba tratando de hacerla irrelevante. Lo vi todo y me quedé callado. Vi el cálculo en sus ojos cada vez que miraba a Sofía. Él no estaba enamorado de mi hija. Estaba haciendo una inversión. Estaba adquiriendo un hermoso activo con lo que creía que era una herencia futura prometedora. Y me trataba como una cláusula inconveniente, en el contrato, un detalle molesto que necesitaba ser gestionado, tolerado y eventualmente borrado. La primera alarma real del tipo que no puedes ignorar sonó unos meses antes de la boda. Patricio y su madre Daniela me citaron para una reunión. No vinieron a mi tranquila casa junto al lago, por supuesto. Eso habría sido demasiada molestia. En su lugar, debía reunirme con ellos en su club, un lugar con paneles de madera oscura, alfombras sofocantemente gruesas y retratos de hombres de rostro severo, que parecían haber nacido decepcionados. El aire estaba pesado con el olor a dinero viejo y decadencia. Sofía estaba allí también sentada en silencio junto a Daniela, luciendo pequeña y ansiosa. Daniela Valdés era una mujer que usaba sus perlas como armadura. Su sonrisa era una línea fina y sin sangre. Y sus ojos tenían el brillo frío de un banquero evaluando una solicitud de préstamo. Deslizó una carpeta gruesa y encuadernada en cuero a través de la pulida mesa de caoba. «¿Leo?»,
comenzó su voz suave y condescendiente. Patricio y yo hemos preparado una visión preliminar para la boda. Queríamos tu opinión. Y era una mentira y todos lo sabíamos. Esto no era una solicitud de opinión, era una presentación de demandas. Patricio abrió la carpeta con floritura. Dentro había fotos brillantes y páginas de costos detallados que me hicieron dar vueltas la cabeza. Estamos comenzando con un presupuesto base de 10 millones de pesos. Anunció como si discutiera el clima. Hemos asegurado el salón azul. El servicio de catering traerá salmón de Escocia. El champán será vintage francés naturalmente. Daniela intervino. Y hemos arreglado un cuarteto de cuerdas de Viena para manejar la música. Y Sofía simplemente debe tener la liberación de palomas después de la ceremonia. Miré a mi hija que miraba fijamente sus manos, evitando mi mirada. No podía ver ni un solo rastro de su personalidad en esta fantasía chillona y extravagante. Era una boda para extraños. Esto no era una celebración de amor. Era una fusión corporativa y estaban planeando la fiesta de lanzamiento. Dejé que terminaran. Asentí cortésmente pasando las páginas de su ridícula carpeta. Luego la cerré suavemente y la empujé de nuevo al centro de la mesa. Es ciertamente elaborado, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Tengo otra idea, una propuesta como mi regalo de bodas para ambos. Me incliné hacia adelante. Déjenme organizar la boda en el Gran Hotel Majestic. Vi un parpadeo de confusión en sus ojos. Como saben, continué. Mi compañía pasó 3 años restaurando ese monumento histórico. Trajimos de vuelta la hoja de oro original en el salón de baile. Importamos mármol de la misma cantera en Italia, que se usó en 1928. Es una pieza de la historia de esta ciudad. Es una pieza de mi historia. Cubriré todo el lugar, la comida, el personal, mi regalo, sin reparar en gastos. Mi oferta quedó en el aire, una contribución genuina y sentida, desde el núcleo del trabajo de mi vida. Daniela fue la primera en romper el silencio. Soltó una pequeña risa tintineante que no llegó a sus ojos. ¡Ay, Leo, eso es pintoresco, verdaderamente un lindo y pequeño proyecto de pasión! La palabra pequeño fue una daga, pero estamos apuntando a una atmósfera que es un poco más exclusiva. El azul tiene cierto prestigio, ya entiendes. Patricio intervino ansioso por apoyar a su madre. Sí, suegro, apreciamos el pensamiento de verdad, pero el Majestic es histórico. Es viejo. Vamos por lo moderno, por algo que se sienta fresco. Los amigos de Sofía son los invitados. Están acostumbrados a cierto estándar. Habían descartado el trabajo de mi vida, mi legado, como un lindo y pequeño proyecto. No veían el valor en la historia o la artesanía. Solo veían marcas y etiquetas de precio. Después de rechazar con gracia mi regalo, Patricio deslizó una sola hoja de papel crujiente sobre la mesa hacia mí. En cualquier caso, fijó su tono, todo negocios ahora. Hemos preparado una lista corta de algunos de los artículos más significativos a los que pensamos que te gustaría contribuir para hacerlo más fácil para ti. Miré hacia abajo. No era una lista de sugerencias. Era una factura. Arreglos florales. 800,000 pesos. Paquete de iluminación y sonido 500,000 pesos. Asignación de champán vintage. 600,000 pesos. Miré el papel. Luego miré a mi hija. Ella seguía mirando hacia abajo, su silencio, una rendición completa. Y en ese momento entendí con perfecta y escalofriante claridad. No querían un suegro. No querían mi bendición o mis regalos sinceros. Querían un patrocinador, un cajero automático. Y mientras me sentaba allí en esa habitación fría y silenciosa, me di cuenta de que ya no estaba viendo solo formarse una grieta. Estaba viéndolos tomar un mazo contra todo el cimiento. Unas semanas después de la reunión en el club, llegó un sobre manila grueso a mi casa por mensajería. Era de un bufete de abogados que no reconocí, dirigido a Sofía, pero enviado a mi dirección. Mi mano temblaba ligeramente mientras lo sostenía. Se sentía frío, pesado, con un significado que ya temía. Llamé a Sofía y le dije que tenía correo. Ella me dijo que solo lo abriera. Probablemente es solo algo de los abogados de Patricio.
Dijo con tono casual, casi aburrido. Mencionó que enviarían algo. Así que lo abrí. El documento dentro estaba denso con el tipo de lenguaje diseñado para confundir e intimidar jerga legal, apilada en gruesos párrafos numerados. Pero yo no había construido una empresa de 1,000 millones de pesos, siendo incapaz de leer un contrato. Me senté en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde Isabel y yo habíamos planeado toda nuestra vida, y comencé a leer. Era un acuerdo prenupcial. Y no era un escudo para proteger los activos de Patricio. Era una lanza apuntada directamente al corazón de mi familia. La mayor parte era estándar cláusulas sobre propiedad separada, responsabilidad de deuda. Pero luego llegué a la sección C, subsección 4. Mi sangre se heló. La redacción era astuta, enrollada como una serpiente en la hierba, pero el significado era brutalmente claro. Declaraba que en caso de divorcio, Patricio tendría derecho al 50% de todos los regalos, herencias o ganancias inesperadas recibidas por Sofía durante el curso de su matrimonio. No se trataba del dinero que ella tenía ahora. Se trataba del dinero que él creía que ella obtendría cuando yo muriera. Estaba asaltando preventivamente mi tumba. Había mirado a mi hija, lo más preciado en mi vida, y no había visto nada más que un billete de lotería ganador. Levanté el teléfono inmediatamente. Mi voz era firme, pero por dentro rugía una tormenta. «Sofía», dije cuando contestó. «He leído el acuerdo». Hubo una pausa. «Ah, ok», dijo con un borde defensivo ya en su voz. «Sofía, no puedes firmar esto», dije tratando de mantener mi tono paternal y tranquilo. «Este no es un prenupcial normal. Esto es una trampa. El hombre está reclamando tu futuro dinero que ni siquiera está sobre la mesa todavía. Está planeando para mi muerte». Su respuesta no fue lo que esperaba. No hubo sorpresa ni preocupación, solo una ira fría y ensayada. «Patricio me explicó todo, papá. Es solo un trámite». Sus abogados insistieron en ello para asegurarse de que todo sea justo y equilibrado. «¡Justo!», casi grité. «Sofía, no hay nada justo en un hombre que quiere la mitad de lo que te deje tu padre muerto. ¿No puedes ver lo que es esto?». Entonces vinieron las palabras que rompieron mi corazón. No eran sus palabras, eran las de él colocadas cuidadosamente en su boca. «Sabes, papá, Patricio me advirtió que te pondrías así. Dijo que tratarías de encontrar un problema con ello. Dijo que no confías en mi juicio». Me quedé sin palabras. Él había anticipado mi reacción. Ya había envenenado el pozo. «Él cree que estás tratando de controlarme con tu dinero, incluso con la idea de él». Ella continuó su voz, ganando una confianza cruel. «Esto se trata de amor y confianza, no de finanzas. Nuestro amor es más fuerte que un pedazo de papel. Siento que no puedas ver eso. Esto no tiene nada que ver con el amor, cariño». Supliqué, mi voz quebrándose. «Esta es una transacción comercial para él». «No», espetó ella. «Es un matrimonio y voy a firmarlo. Lo amo. Confío en él y agradecería si mi propio padre hiciera lo mismo». La línea se cortó. Me había colgado. Me senté allí con el teléfono todavía presionado contra mi oreja, escuchando el tono demarcado. Tenía en mis manos un documento que probaba que mi futuro yerno era un depredador, y acababa de enterarme de que mi propia hija estaba dispuesta a caminar directamente hacia su trampa, creyendo que era el camino a la felicidad. No solo iba tras mi fortuna, estaba robando a mi hija una mentira a la vez. La alarma final, la que señaló una invasión total, no sonó. Simplemente entró por mi puerta principal una tarde soleada de martes. Patricio y Sofía aparecieron sin avisar. Sofía tenía una energía nerviosa, un fuerte contraste con Patricio, que entró paseando con el derecho ventoso de un rey regresando a su castillo. No era un invitado, era un inspector. «El lugar del suegro se ve acogedor», dijo, sus ojos escaneando mi sala de estar con desdén. ¿Acogedor? Era su palabra para pequeño y sin valor. Sostenía una revista brillante de diseño de interiores, enrollada como un bastón. Sofía y yo teníamos algunas ideas que queríamos comentarte, pequeñas mejoras para aumentar el valor de la propiedad.
Yo estaba de pie junto a la chimenea de piedra, la que había construido con mis propias manos, piedras de campo elegidas una por una de la orilla del lago con Isabel. Patricio se acercó y la golpeó con su revista. «Toda esta cosa es tan oscura y rústica», declaró. «Arrancaríamos esto primero, lo reemplazaríamos con una fachada de mármol blanco limpio. Muy minimalista. Realmente abriría la habitación». Siguió adelante con Sofía, siguiéndolo nerviosamente detrás como una sombra. Entró a grandes zancadas en mi estudio, mi santuario lleno de libros que eran como viejos amigos. «Esta habitación tiene gran luz», dijo, mirando más allá de los estantes. «Perfecto para una sala de spinning, tal vez un pequeño gimnasio. Hacer que fluya algo de energía real aquí». Sofía ofreció un débil «Ah, esa es una idea». Ni siquiera la reconoció. Estaba en racha un equipo de demolición de un solo hombre. En la cocina pasó una mano despectiva sobre los gabinetes de roble personalizados que había pasado un mes elaborando. «Toda esta madera está tan anticuada. Destriparemos todo este espacio. Acero inoxidable, encimeras de cuarzo, un refrigerador de vinos justo aquí». Permanecí en silencio a través de todo. ¿Cierto? Me sentía como un fantasma en mi propia casa, un custodio de recuerdos que estaban a punto de ser arrasados. No solo hablaban de cambiar una casa, hablaban de borrar hasta el último rastro de la vida que había construido con mi esposa. Estaban planeando blanquear mi historia, esterilizar mis recuerdos. Después de que hubieron derribado mentalmente cada pared, finalmente se sentaron en el sofá, y Sofía, impulsada por una mirada aguda de Patricio, comenzó a hablar. «Papá, estábamos pensando», comenzó su voz apenas un susurro. «Después de la boda las cosas estarán un poco apretadas con todos los gastos. Pensamos que sería mejor si nos mudáramos aquí por un tiempo». Patricio intervino inmediatamente, enmarcándolo como un acto de profunda generosidad. «Sí, suegro, solo para ayudarte, ya sabes. Vigilarte, asegurarnos de que tomes tus medicinas y todo eso». Sonrió con un brillo depredador en sus ojos. «Y honestamente nos ayudarás a ahorrar para un lugar propio y adecuado. Es un ganar-ganar». La hipocresía era impresionante. Planeaban gastar 10 millones de pesos en una fiesta de un día, pero afirmaban que necesitaban ahorrar dinero apoderándose de mi casa. Esperé a que cayera el otro zapato. No tomó mucho tiempo. «Y no tienes que preocuparte por nada», continuó Patricio suavemente como si discutiera el clima. «Ya hemos empezado a buscar algunas opciones para ti. Mi madre tiene una conexión en una comunidad de retiro muy encantadora, justo a las afueras de la ciudad Prados Dorados. Escuché que tiene un campo de golf fantástico. Estarías mucho más cómodo allí rodeado de gente de tu edad». Y ahí estaba la imagen monstruosa completa. Tomarían mi hogar, el santuario que construí para Isabel, y lo destriparían. Vivirían aquí en la cáscara vacía de mi vida. Y yo, el viejo inconveniente, la memoria parlante que querían olvidar, sería enviado a una instalación para esperar tranquilamente el final. Ya no estaban siendo solo irrespetuosos. Me estaban entregando una orden de desalojo de mi propia vida. Miré la chimenea, las piedras robustas que había colocado en su lugar, y sentí un tipo diferente de cimiento asentándose dentro de mí, no de piedra y mortero, sino de una resolución fría y dura. Mi paciencia finalmente se había agotado. La cena de ensayo fue el acto final antes del evento principal, y Patricio había elegido el escenario él mismo. Era un restaurante llamado Apertura. Uno de esos lugares donde los platos son enormes, las porciones son diminutas y la cuenta es astronómica. La sala que había reservado era privada, pero se sentía fría e impersonal, todo ángulos agudos, vidrio y tonos grises apagados. Se sentía menos como una reunión familiar y más como una reunión de la junta corporativa donde se estaba a punto de anunciar una adquisición hostil. Me sentaron en el extremo lejano de la mesa larga y estéril, un acto deliberado de marginación. Sofía se sentó en el medio con una sonrisa tensa y quebradiza, pegada en su rostro, riendo un poco demasiado fuerte de cosas que no eran graciosas.
Patricio, por supuesto, estaba en la cabecera de la mesa presidiendo. Estaba en su elemento un pavo real, exhibiendo sus plumas. No estaba teniendo una conversación, estaba entregando un monólogo. Regaló a su audiencia cautiva con cuentos de su última selección genial de acciones, una firma de biotecnología que estaba garantizada a triplicarse en el próximo trimestre. Mencionó casualmente un juego de golf que había tenido con un senador, dejando caer el nombre con la sutileza de un yunque cayendo. Describió su luna de miel planeada, un asunto de 2 meses, que involucraba un yate privado en el Mediterráneo y un safari en Tanzania, como si estuviera discutiendo un viaje al supermercado. Sus padres, Daniela, y su esposo silencioso y perpetuamente no impresionado, escuchaban con orgullo extasiado, asintiendo y agregando sus propias afirmaciones de su brillantez. Yo solo me senté allí girando el vino demasiado caro en mi copa, un observador silencioso. Vi a mi hija tratando de mantener el ritmo, sus ojos lanzándose entre Patricio y yo, una súplica desesperada de aprobación en ellos. En un momento, Patricio miró hacia abajo de la mesa hacia mí y sonrió con superioridad. Estábamos hablando de construir un legado, suegro, dijo con voz lo suficientemente alta para que todos la escucharan. Todo se trata del impulso hacia adelante. No puedes simplemente descansar en tus laureles, ya sabes. Tienes que seguir construyendo. El insulto era claro. Mi vida tranquila, mi elección de apartarme, era en su mundo una forma de fracaso. No respondí. Solo tomé un sorbo de vino y sostuve su mirada. Dejé que el silencio colgara allí, un pequeño acto de desafío. El aire crepitaba con tensión no dicha. Sabía que esto era solo la obertura. La actuación principal estaba por venir. Después de que se retiraron los aperitivos, Patricio se puso de pie, golpeando su copa con un tenedor. Un silencio cayó sobre la habitación. Sostuvo su flauta de champán en alto, un gesto practicado y confiado. Solo me gustaría decir unas palabras. Comenzó su voz rezumando una sinceridad falsa que hizo que mi piel se erizara. Gracias a todos por estar aquí. Esta es una noche especial uniendo a 2 familias, los Montes y los Valdés. Hizo una pausa para el efecto, dejando que el peso de su nombre familiar colgara en el aire. Cuando te casas no solo obtienes un cónyuge, obtienes toda una nueva historia, un nuevo legado. Y esta noche, quería compartir una pequeña historia sobre mi futuro suegro Leo, una historia que creo que captura perfectamente el espíritu único que trae a nuestra familia. Algunos de sus amigos se rieron entre dientes expectantes. Me preparé. Sabía que esto no iba a ser un homenaje. Iba a ser una ejecución. Mientras se preparaba para hablar, mi mente retrocedió a lo que realmente sucedió unas semanas antes. El recuerdo era simple, claro y sin adornos. Mi teléfono había sonado tarde un jueves por la tarde. Era Patricio, su voz tensa con un pánico que trataba de ocultar. Suegro, hola. Tengo un pequeño problema. Mi auto tiene una llanta ponchada. Estoy en el camino del Molino Viejo. Conocía bien el camino. Era un tramo desierto de asfalto rural sin acotamiento y con un servicio celular aún peor. ¿Sabes cómo cambiar una llanta?, le había preguntado. Hubo una larga pausa. Teóricamente, había admitido. Pero este es un auto alemán, Y tiré mi llave de cruz de acero en la parte trasera de mi camioneta y conduje hasta allá. Lo encontré parado impotente junto a su reluciente auto deportivo de 4 millones de pesos, mirando la llanta ponchada como si fuera una criatura alienígena. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi camioneta. Me bajé, no dije una palabra, y me puse a trabajar. Tenía el auto levantado, la llanta ponchada afuera, y la de refacción puesta en menos de 10 minutos. Él se quedó mirando con cuidado de no ensuciarse las manos. Cuando terminé, tiré la ponchada en la parte trasera de mi camioneta para llevarla al taller por él. Me había dado una palmada en el hombro y dicho, «Gracias, suegro. Eres un verdadero salvavidas». Fue un evento mundano y simple. Un momento donde un miembro de la familia ayudó a otro. Esa era la verdad. Pero la verdad no era lo que a Patricio le interesaba. Así que ahí estaba yo,
comenzó Patricio su cuento, su voz ahora teatral. En camino a una importante reunión de la Junta Directiva de Caridad, llegando tarde, por supuesto, porque cada segundo cuenta. Y boom, golpeo algo en el camino y la llanta simplemente explota. Estoy hablando de un reventón completo. Me orillo y pienso, genial, justo lo que necesito. Sacudió la cabeza interpretando el papel del ejecutivo agobiado. Así que hago una llamada. ¿Quién mejor para ayudar que mi futuro suegro, el famoso constructor, verdad? Un hombre que conoce sus herramientas. Hizo una pausa, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Bueno, unos 45 minutos después, escucho este ruido, un sonido de traqueteo y carraspeo. Y sobre la colina viene esta vieja camioneta arrastrando una nube de humo azul. Juro que pensé que se iba a desmoronar allí mismo en la carretera. Sus amigos rugieron de risa. Vi a Sofía forzar una sonrisa a sus nudillos blancos mientras agarraba su copa de vino. Así que el suegro se baja. Continuó Patricio, su voz goteando falso afecto. Y saca esta caja de herramientas vieja y oxidada que parece que fue rescatada del Titanic. Se arrodilla junto a la llanta y comienza a buscar a tientas. Primero parece que no puede encontrar la llave del tamaño correcto. Luego, cuando finalmente la pone en una tuerca, comienza a girarla. Al revés. Mimó el movimiento gruñendo y esforzándose para lograr un efecto cómico. Estoy parado allí tratando de ser paciente. Y estoy como suegro es: derecha, aprieta, izquierda, afloja. Mecánica básica, ya sabes. Las risas se hicieron más fuertes. Finalmente quita las tuercas y luego viene el gato. ¡Ay, el gato! Patricio puso su cabeza entre sus manos como si reviviera un gran trauma. Desliza esa cosa vieja y destartalada debajo del auto y comienza a bombear. El auto sube, pero se tambalea como un ciervo recién nacido. Literalmente tuve que saltar y sostener el auto firme yo mismo. Tuve visiones de mi máquina de 4 millones estrellándose contra el asfalto. Mi vida pasó ante mis ojos. Esto era pura ficción, cada palabra una mentira deliberada y maliciosa. Pero lo contó con tal convicción. Quita la llanta finalmente, cubierto de grasa de pies a cabeza. Parecía un mapache. En realidad fue algo adorable. Me miró directamente, luego un brillo triunfante en su ojo. Pero, ¿saben qué lo logramos? Tomó la mayor parte de una hora, muchas respiraciones profundas y algo de entrenamiento suave de su servidor, pero llegamos allí al final. Fue un verdadero momento de unión. Levantó su copa hacia mí. Realmente me enseñó el valor de la paciencia cuando se trata de nuestros mayores. Así que un aplauso para el suegro, un hombre que demuestra que nunca es demasiado tarde para aprender un truco nuevo, incluso si necesitas un poco de ayuda. La sala estalló en aplausos y risas. Fue una clase magistral de humillación entregada con una sonrisa. Miré a través de la mesa a Sofía. Ella estaba aplaudiendo, una mirada dolorida y vacía en sus ojos, negándose a encontrar mi mirada. Eso fue todo. Ese fue el momento. Su silencio fue más fuerte que todas sus risas. Fue el sonido de su traición final y completa. Y en ese instante, algo dentro de mí cambió. La calidez que tenía por mi hija, la esperanza paciente de que ella vería la verdad, todo, simplemente, se congeló. Se solidificó en algo frío, duro e inquebrantable. La tristeza se desvaneció y en su lugar quedó una claridad profunda y escalofriante. El hombre que era hace un minuto, el padre amoroso, el anciano paciente, murió allí mismo en esa mesa. Y en su lugar, nació alguien más. Un hombre que había construido un imperio de la nada. Un hombre que entendía de cimientos. Y un hombre que sabía con absoluta certeza que toda la estructura frente a él estaba podrida hasta la médula y necesitaba ser derribada. La risa de su historia retorcida finalmente comenzó a disminuir. Pero Patricio levantó una mano, un gesto que decía: «No he terminado». Una sonrisa de autosatisfacción casi benévola se extendió por su rostro. «Pero esa pequeña aventura en la carretera», dijo su voz tomando un tono serio y reflexivo,
No fue solo una historia divertida, fue una llamada de atención. Me enseñó que nuestra responsabilidad con nuestra familia no termina cuando crecemos. De hecho, ahí es cuando realmente comienza. Miró alrededor de la mesa haciendo contacto visual con sus padres, luego con Sofía. Estaba preparando el escenario posicionándose como el hijo noble y responsable. Sofía y yo hemos estado hablando mucho últimamente. Continuó colocando una mano sobre la de mi hija. Ella se estremeció un movimiento diminuto casi imperceptible. Y hemos estado preocupados. Hemos estado preocupados por ti, papá. Solo allá afuera, en esa casa grande junto al lago. Es mucho para que una persona lo maneje, el mantenimiento, el aislamiento. Queremos que tengas compañía. Queremos que estés seguro que tengas cuidado profesional disponible si alguna vez lo necesitas. Hizo una pausa dejando que la fingida preocupación se hundiera. Queremos que puedas relajarte verdaderamente y disfrutar de tus años dorados sin una sola preocupación en el mundo. Luego se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una sinceridad repugnante y fabricada. Así que como nuestro regalo especial para ti, para mostrarte cuánto te amamos y queremos darte la bienvenida a nuestra nueva vida juntos. Nos hemos encargado de todo. Sonrió radiante como si estuviera a punto de presentarme un boleto de lotería ganador. Hemos asegurado un lugar para ti en una de las mejores comunidades de retiro del estado. Se llama Prados Dorados. Es más como un club de campo realmente. Tiene un campo de golf de campeonato, una piscina cubierta climatizada, cenas gourmet y un programa completo de actividades sociales. Estarás rodeado de gente de tu edad haciendo nuevos amigos. Está todo arreglado. Puedes mudarte justo después de nuestra luna de miel. La sala quedó en silencio por un segundo, y luego estalló no con jadeos, sino con aplausos, una ronda de aplausos genuina y sentida. Daniela, la madre de Patricio, se llevó una mano al pecho secándose una lágrima inexistente. «Ay, Patricio», arrulló. «Tienes un corazón tan grande y generoso. ¡Qué hijo tan maravilloso!». Sus amigos murmuraron su acuerdo. «Qué considerado. Qué alivio para él, estoy seguro». Lo estaban felicitando por su bondad, por su piedad filial. Lo estaban aplaudiendo por orquestar mi exilio, por deshacerse inteligente y amablemente del viejo inconveniente. No los miré. No los escuché. Todo mi mundo se había reducido a un solo punto en el centro de la mesa, mi hija. Observé a Sofía. No estaba aplaudiendo, pero tampoco estaba protestando. Su cabeza estaba inclinada, su mirada fija en el intrincado patrón de su plato, como si guardara los secretos del universo. Sus hombros estaban caídos en rendición. Una sonrisa débil y patética estaba congelada en sus labios. Ella no me miraría. Ella no podía mirarme. Porque ella sabía lo que era esto, y su silencio era su firma en mi orden de desalojo. Su silencio era su consentimiento. Ese fue el golpe final. La historia sobre la llanta fue una humillación. Esto fue un asesinato de mi vida. No solo estaban faltando al respeto a mi pasado, estaban ejecutando la hipoteca de mi futuro. Habían discutido y decidido el capítulo final de mi vida, sin consultarme, como si fuera una pieza de propiedad para ser gestionada. En su perfecto mundo moderno yo era solo un cabo suelto, y acababan de atarme en un bonito lazo listo para ser descartado. No sentí nada, ni ira ni tristeza. Solo la certeza tranquila y absoluta de un inspector de edificios condenando una estructura que estaba podrida hasta sus mismos cimientos. La decisión estaba tomada. La guerra había comenzado. Me senté allí entre los aplausos, una estatua en el centro de un festín. Los sonidos de la habitación parecían deformarse y desvanecerse, el tintineo de las copas, y la charla alegre convirtiéndose en un zumbido distante y sin sentido. Sentí una extraña y profunda quietud asentarse sobre mí, una calma tan profunda que era casi aterradora. No era el entumecimiento del shock o el dolor sordo de la tristeza. Era la quietud absoluta que viene después de que un edificio colapsa, cuando el polvo todavía cuelga en el aire, y la forma final de la destrucción se hace clara. En ese momento vi todo con una claridad cristalina perfecta.
Vi la profundidad de su codicia, la totalidad de su falta de respeto. Esto no era un malentendido. Esto no era arrogancia juvenil. Este era un plan calculado y metódico para borrarme. Miré a Patricio sonrojado por la victoria, y no vi a un tonto. Vi a un enemigo. Miré a mi hija, su cabeza aún inclinada en complicidad silenciosa, y no vi a una víctima. Vi a una cómplice, la parte de mi corazón, que había guardado esperanza para ella, que había inventado excusas para ella, simplemente se convirtió en piedra. El padre paciente se había ido. El arquitecto permanecía y sabía con la certeza de un topógrafo estudiando un mapa exactamente lo que había que hacer. Conduje a casa desde la cena de ensayo en un estado de profunda calma. Las luces de la ciudad se difuminaban por mi ventana, pero no vi ninguna de ellas. Mi mente era una habitación tranquila y ordenada, donde todos los muebles finalmente habían sido puestos en su lugar correcto. El dolor, la confusión, la esperanza persistente, todo había sido barrido dejando atrás solo el piso frío y limpio del propósito. No fui a la sala de estar ni a la cocina. Caminé directamente a mi estudio, la habitación que tan casualmente habían programado para demolición, para dar paso a una bicicleta estática. Me senté detrás de mi viejo escritorio de roble, el que había usado durante 40 años para firmar contratos que construyeron horizontes. La madera sólida y familiar se sentía como un ancla en un mar revuelto. Durante mucho tiempo solo me senté allí en la oscuridad, el aroma de libros viejos y cuero a mi alrededor, como un sudario reconfortante. Ya no estaba de duelo. El duelo es una emoción caótica y desordenada. Esto era diferente. Este era el enfoque tranquilo de un arquitecto revisando un plano defectuoso, justo antes de una demolición controlada. Había pasado años de mi vida construyendo cosas para durar edificios, una compañía, una familia. Siempre había creído que un cimiento fuerte podría resistir cualquier tormenta. Pero había cometido un error crítico. Había confundido el amor de mi hija con un cimiento cuando de hecho se había convertido en una veleta girando inútilmente en cualquier dirección que soplara el aire caliente de Patricio. El amor por mi hija todavía estaba allí, por supuesto, enterrado profundamente bajo capas de decepción y resolución. Pero ya no era el principio rector. Un deber más frío y pragmático había tomado su lugar. Un deber con el legado que había construido con Isabel. Un deber con el concepto mismo de integridad que ahora estaba bajo asalto directo. Esto no se trataba de castigar a mi hija. Se trataba de enseñarle una lección sobre el valor que trágicamente había desaprendido. Una lección que sería severa sí, pero también necesaria. Mi mano se sentía firme mientras alcanzaba el viejo teléfono fijo en mi escritorio. No necesité buscar el número. Lo marqué desde una memoria grabada en piedra. Sonó 2 veces antes de que una voz profesional y nítida respondiera. Eva Ramírez. Eva. Dije mi voz tranquila pero clara en la habitación silenciosa. Soy Leo. Hubo una breve pausa en el otro extremo. Leo. Es más de medianoche. ¿Está todo bien? Miré por la ventana hacia el agua oscura y quieta del lago. Todo, dije lentamente. Está exactamente como predijimos que podría estar algún día. Dejé que el peso de esa frase se asentara entre nosotros. Luego di la orden. Activa el protocolo atardecer. No hubo vacilación en su voz, sin preguntas, solo la aceptación tranquila e inmediata de un aliado de confianza. Entendido, Leo, respondió. Pondré las ruedas en movimiento a primera hora de la mañana. La línea hizo clic. La llamada había terminado. Coloqué el auricular de nuevo en su base. El sonido fue suave pero en la quietud de la noche. Se sintió como el estruendo atronador de una gran palanca siendo tirada poniendo en movimiento imparable una máquina vasta y poderosa que había estado inactiva durante mucho tiempo. El protocolo atardecer. Suena como algo sacado de una película de espías, ¿no? Pero no es nada tan glamoroso. Es simplemente un plan. Un plano para el final de una vida diseñado por un hombre que pasó toda su carrera asegurándose de que sus edificios nunca se derrumbaran. Solo decidí aplicar los mismos principios a mi legado.
Después de que Isabel murió, quedé a la deriva. El silencio en nuestra gran casa era una presencia física, y mi fortuna se sentía como una maldición, un blanco gigante pintado en mi espalda. Vi lo que les pasó a otros hombres de mi generación. Vi a sus hijos y a sus nuevos cónyuges, dando vueltas como buitres su dolor, apenas ocultando su impaciencia por la lectura del testamento. Vi sus legados despilfarrados en autos rápidos y aventuras tontas. No permitiría que eso le pasara a lo que Isabel y yo habíamos construido. El trabajo de nuestra vida estaba destinado a crear, no a ser consumido por la codicia. Así que llamé a Eva Ramírez. Eva ha sido mi abogada por más de 30 años. Es más afilada que un fragmento de vidrio, y tiene una columna vertebral hecha de puro acero. Nos sentamos en mi estudio durante una semana con planificadores financieros y expertos en fideicomisos, y construimos una fortaleza, no una fortaleza de muros y puertas, sino de papel y ley. Lo llamamos el protocolo atardecer. El primer principio fue el aislamiento. Mi riqueza personal, del tipo que alguien podría buscar en un registro público, se redujo a casi nada. Los miles de millones, el interés mayoritario en Constructora Montes, la vasta cartera de bienes raíces, las tenencias de acciones. Todo fue transferido a una serie de fideicomisos irrevocables cuidadosamente construidos. La entidad principal es el Fideicomiso Legado Isabel Montes. Es un fantasma legal y un gigante invisible. Ese fideicomiso es el verdadero dueño de todo. Yo, Leonardo Montes, soy simplemente un beneficiario y el administrador principal del fideicomiso. El segundo principio fue la observación. Mi nueva vida, mi vida simple, era el núcleo del protocolo. No estaba fingiendo ser pobre. En un sentido legal estaba viviendo con un ingreso fijo. El fideicomiso me paga un estipendio generoso suficiente para vivir cómodamente por 100 vidas. Pero es un estipendio, no un pozo sin fondo. Este estilo de vida modesto se convirtió en mi filtro de carácter. Fue diseñado para probar a cualquiera que entrara en mi vida, especialmente a cualquiera que quisiera casarse con mi hija. Verían a un hombre, a un padre con toda una vida de experiencia y amor para ofrecer, o verían una cuenta bancaria casi vacía, un anciano cuyo único valor restante era la herencia que algún día dejaría atrás. Patricio no fue el primer hombre con el que Sofía había salido desde que promulgué el protocolo, pero fue el primero en fallar la prueba tan espectacularmente, tan totalmente. No solo falló, prendió fuego a la prueba. El principio final fue la activación. El protocolo fue diseñado para estar inactivo, un guardián silencioso. Activarlo como lo hice con mi llamada a Eva, significaba cambiar de una postura defensiva pasiva a una ofensiva activa. Activarlo significaba que Eva y su equipo ahora estaban autorizados a usar los formidables recursos completos del fideicomiso para investigar y neutralizar cualquier amenaza. Significaba que se quitaban los guantes. Cuando los abogados de Patricio enviaron ese acuerdo prenupcial, la oficina de Eva lo marcó inmediatamente. Ese fue el primer acto hostil. Mi llamada simplemente le dio luz verde para responder de la misma manera. La activación significa que un equipo de contadores forenses, los mejores en el negocio, comenzó una inmersión profunda en las finanzas de la familia Valdés. Es por eso que sabíamos que estaban al borde de la bancarrota. Significa que un equipo de investigadores privados comenzó a investigar la vida de Patricio, sus tratos comerciales, su carácter. Significa que cada documento legal, cada interacción ahora estaba siendo analizada como evidencia en una guerra que yo no había comenzado, pero que tenía toda la intención de terminar. El nombre Protocolo Atardecer fue idea de Eva. Dijo que era porque era un plan para el atardecer de mi vida. Una forma de asegurar que cuando mi sol finalmente se pusiera su luz, continuara brillando en las cosas que importaban, en la caridad en la comunidad, en el legado de la mujer que amaba, y no se perdiera en la oscuridad codiciosa que intentaba tragarse a mi familia entera. Lo que Patricio y Sofía no entendieron es que no puedes engañar a un hombre que ha pasado su vida leyendo la letra pequeña.
No puedes estafar a un hombre que dibujó los planos de todo el juego. Pensaron que estaban tratando con un anciano frágil en una casa pequeña. No tenían idea de que estaban tratando de demoler un rascacielos con un par de martillos de juguete. El protocolo era el cimiento y estaba a punto de mostrarles lo que sucede cuando confundes un lecho de granito con un parche de tierra blanda. Después de la llamada con Eva, había una pieza más que poner en su lugar. Esta no fue una llamada a un abogado, fue una llamada a un hermano de armas. Héctor Hernández y yo habíamos pasado por las trincheras juntos durante 40 años. Empezamos como rivales, dos jóvenes desarrolladores hambrientos, tratando de labrarse un pedazo de la ciudad para nosotros mismos. Pero durante décadas de competencia brutal, forjamos un respeto profundo y duradero el uno por el otro que eventualmente floreció en una amistad rara y poderosa. Héctor era una de las pocas personas que quedaban en esta tierra que conocía al hombre. Yo no era solo la leyenda o el balance general. Él conocía mi amor por Isabel, mi orgullo en mi trabajo y mi desprecio silencioso por la nueva raza de trajes elegantes y vacíos que se habían apoderado de nuestro mundo. Marqué su número privado. Contestó al segundo timbre su voz, un ladrido ronco familiar. Más vale que esto sea bueno, Leo. Me despertaste de un sueño muy caro. Héctor, soy yo, dije renunciando a cualquier cortesía. Estoy cobrando un favor. El humor desapareció de su voz al instante. En 40 años nunca le había pedido un favor. Sabía que esta no era una llamada casual. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Necesito que me digas lo que sabes sobre la familia Valdés, dije. Podía escucharlo sentarse en la cama. ¿Los Valdés? Un clan de pavos reales con plumas apolilladas. Su abuelo hizo una fortuna en transporte, su padre despilfarró la mayor parte en mal arte y peores caballos de carreras, y el heredero actual, Patricio, es un anuncio ambulante de colonia barata y desesperación. Han estado endeudados hasta el cuello durante años pidiendo prestado contra una reputación que ya no poseen. ¿Por qué preguntas sobre esos payasos? Porque su heredero se casa con mi hija mañana, dije en voz baja. El silencio en el otro extremo de la línea era pesado. Cuando Héctor habló de nuevo, su voz era baja y peligrosa. Leo, ¿qué ha hecho? Así que le conté todo. Las constantes demandas de dinero. El acuerdo prenupcial diseñado para asaltar mi patrimonio. Los planes para destripar la casa que Isabel y yo habíamos construido. Y finalmente le conté sobre la cena de ensayo. Relaté la historia de Patricio sobre la llanta ponchada y el gran regalo magnánimo de un boleto de ida a un asilo de ancianos. No inyecté ninguna emoción en el relato. Simplemente expuse los hechos uno tras otro como un fiscal presentando evidencia a un gran jurado. Cuando terminé, Héctor respiraba pesadamente en el teléfono. No ofreció simpatía ni condolencias. Ofreció algo mucho mejor: pura rabia no adulterada en mi nombre. Ese pequeño parásito arrogante, gruñó, va a deshacerse de Leonardo Montes. El hombre que prácticamente inventó el horizonte moderno mientras su propio padre averiguaba nuevas formas de declarar la bancarrota. La audacia absoluta de ese muchacho. Hizo una pausa y prácticamente podía escuchar los engranajes girando en su mente aguda. Está bien, Leo. Las líneas de batalla están trazadas. ¿Cuál es la orden? ¿Qué necesitas de mí? Por esto lo había llamado, sin vacilación, sin preguntas. Solo lealtad inmediata e incondicional. Te necesito en la boda mañana, Héctor, dije. Necesito que te sientes allí y necesito que observes. Y cuando veas la señal, necesito que te levantes y hagas una escena. ¿Una escena?, preguntó con un toque de diversión oscura en su voz. Sí, confirmé. Necesito que le recuerdes a esa sala llena de tontos y psicofantes exactamente con quién están tratando. Necesito que detones una bomba de verdad justo en medio de su recepción de champán. Escuché una risa baja desde el extremo de la línea de Héctor. Leo, dijo su voz llena de una satisfacción sombría. Será mi absoluto placer. Solo dime cuándo.
Después de que se hicieron las llamadas y las piezas se pusieron en movimiento, no sentí una sensación de triunfo. No sentí ira ni siquiera satisfacción. Solo sentí un profundo y pesado sentido del deber. Giré mi silla para mirar las estanterías que forraban la pared. Mis dedos trazaron los lomos de libros viejos, sus páginas llenas de historias de honor, tragedia y redención. Pero mis ojos se posaron en un pequeño marco plateado, que estaba entre una colección de poesía y una pila de revistas de arquitectura. Era una fotografía de Isabel. Fue tomada el día que comenzamos nuestro primer proyecto importante, el edificio que pondría a Constructora Montes en el mapa. Ella estaba parada en un campo fangoso usando mi casco de gran tamaño, una mancha de tierra en su mejilla y una sonrisa que podría haber eclipsado al sol. En sus ojos había una creencia en mí, que era tan absoluta, tan inquebrantable, que se convirtió en el cimiento sobre el cual construí todo. No teníamos nada entonces más que una idea arriesgada y una montaña de deudas, pero éramos los más ricos que habíamos sido. Recogí el marco, mi pulgar acariciando el vidrio frío sobre su rostro sonriente. ¿Qué pensarías de todo esto, Isa? Susurré en la habitación tranquila. Siempre veías lo bueno en todos. Me habrías dicho que fuera paciente con Sofía. Habrías dicho que simplemente ha perdido el rumbo. Por un momento, una ola de dolor y duda me invadió. ¿Estaba siendo demasiado duro? Estaba a punto de destruir la vida de mi propia hija para saldar una cuenta. Pero mientras miraba su foto, supe la respuesta. Isabel era amable, pero no era débil. Tenía un sentido feroz e inquebrantable del bien y del mal. Despreciaba a los matones y tramposos, y no tenía tolerancia para aquellos que valoraban el dinero sobre las personas. Habría estado desconsolada por lo que Sofía se había convertido, pero habría estado totalmente asqueada por Patricio. Ella nunca se habría quedado de brazos cruzados y permitido que un parásito se diera un festín con la vida que tan trabajosamente habíamos construido. Esto nunca fue sobre el dinero. Patricio y Sofía podrían haber tenido el dinero. Si hubieran venido a mí con respeto, con honestidad, con un plan genuino para construir una vida juntos, les habría dado todo lo que necesitaban. Pero no querían construir, querían tomar. Veían el trabajo de mi vida no como un legado de trabajo duro y sacrificio, sino como una bóveda para ser abierta. Miraban el hogar que construí con mis propias manos, como una pieza de bienes raíces para ser revendida. Me miraban no como a un padre, sino como a un obstáculo. Esto no era venganza. La venganza es un acto caliente, desordenado y emocional. Esto era una auditoría, era una corrección. Se trataba de restaurar el equilibrio y defender los mismos principios sobre los que se construyó nuestra familia, que la dignidad no está a la venta, que el respeto se gana, no se hereda, y que el amor se trata de lo que estás dispuesto a dar, no de lo que estás decidido a tomar. Coloqué la fotografía de nuevo en el estante, mi resolución endureciéndose de un estado líquido a acero sólido. No estaba haciendo esto por mí mismo. Estaba haciendo esto por Isabel. Estaba defendiendo su memoria del mundo barato y chillón que intentaba reclamarla. Estaba protegiendo a nuestra hija de las peores partes de sí misma, del hombre vacío que la había capturado tan completamente. La lección sería dolorosa, de eso no había duda. Pero algunas estructuras están tan podridas, tan comprometidas, que no pueden ser reparadas. Deben ser derribadas hasta los cimientos y construidas de nuevo. La tormenta venía y yo, Leonardo Montes, sería el arquitecto de la inundación. Las palabras de Héctor cayeron en el salón de baile silencioso, como una roca en un estanque plácido. Las ondas de choque se extendieron instantáneamente. Un murmullo bajo estalló creciendo en una ola de susurros y miradas frenéticas. 300 pares de ojos que hace momentos me miraban con una mezcla de lástima y diversión, ahora giraron para mirar a Patricio con una nueva curiosidad hambrienta. Ya no miraban al novio encantador y exitoso. Estaban mirando a un fraude. Patricio se quedó congelado, la sangre habiéndose drenado completamente de su rostro, dejándolo de un blanco enfermizo y ceroso. Parecía un hombre que acababa de ver un fantasma.
Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Miró a Héctor, luego a mí con los ojos muy abiertos, con un pánico animal naciente. Trató de reír, un sonido ahogado y estrangulado que murió en su garganta. Eso es una broma, ¿verdad? Tartamudeó mirando alrededor en busca de apoyo. Una broma muy divertida, muy cara. Suegro, diles. Pero yo ya no era suegro. Mientras todos los ojos estaban en él, me moví con una gracia lenta y deliberada que había estado ausente durante años. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un pañuelo blanco limpio, uno de los viejos monogramas de Isabel todavía visible en la esquina. No me apresuré. No mostré ninguna emoción. Comencé a limpiar metódicamente el desastre pegajoso y dulce del pastel de mi cara. Limpié mis cejas. Limpié el glaseado de mis fosas nasales. Limpié mis labios. Cada movimiento era preciso, económico y tranquilo. La postura frágil y ligeramente encorvada del hombre de 71 años había desaparecido. Me paré más derecho, mis hombros cuadrados. La mirada en mis ojos, que había sido de humillación dolorida, era ahora de una evaluación fría y desapasionada. Ya no era la víctima en este drama. Yo era el director y el acto final apenas comenzaba. El hombre que había tropezado hacia el escenario para dar un discurso sincero había sido reemplazado por el hombre que había enfrentado a jefes sindicales, funcionarios municipales corruptos y competidores despiadados durante 40 años, y nunca había perdido. Patricio vio el cambio en mí. La vista de mi fría compostura pareció aterrorizarlo más que el estallido de Héctor. Su propia compostura se hizo añicos por completo. Está mintiendo. Patricio finalmente chilló su voz, quebrándose, señalando con un dedo tembloroso a Héctor. «Es un viejo senil y este también», gritó gesticulando salvajemente hacia mí. «Es un viejo tonto, quebrado y patético que vive en una choza. Diles, Sofía, diles a todos, está mintiendo». Pero Sofía estaba en silencio, con la cara enterrada en sus manos, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Terminé de limpiarme la cara y doblé cuidadosamente el pañuelo sucio, colocándolo de nuevo en mi bolsillo. Luego miré a Patricio directamente a los ojos. Mi voz, cuando finalmente hablé, no era fuerte, pero cortó a través de sus chillidos de pánico como una navaja, silenciando toda la habitación. «Patricio», dije, mi tono nivelado y peligrosamente tranquilo. «Parece que has cometido un error de cálculo bastante significativo». Justo cuando la negación frenética de Patricio alcanzaba un punto álgido, las grandes puertas dobles en la parte trasera del salón de baile se abrieron de golpe. Una mujer entró. No era ruidosa ni llamativa, pero su presencia tuvo un efecto de silenciamiento inmediato en la habitación. Esta era Eva Ramírez. Estaba vestida con un traje gris carbón perfectamente hecho a medida, su cabello plateado, cortado en un estilo moderno y nítido. Llevaba una cartera de cuero delgada, y sus movimientos eran crujientes y eficientes, desprovistos de cualquier movimiento desperdiciado. No se apresuró. Caminó por el pasillo central con un paso firme y medido sus tacones, haciendo clic suavemente en el piso de mármol. No era una invitada, eso era obvio. Irradiaba un aura de autoridad pura y no diluida. La energía caótica y chismosa de la habitación pareció retractarse a medida que se acercaba, como si una reina acabara de entrar en su corte. Sus ojos agudos e inteligentes, detrás de un par de anteojos minimalistas, escanearon la escena. La cara de pánico de Patricio, la forma colapsada de Sofía, la postura desafiante de Héctor, y finalmente yo. Me dio un solo asentimiento casi imperceptible. Era una confirmación, una señal de que la siguiente fase estaba comenzando. Se detuvo a mi lado frente a la atónita fiesta de bodas. No necesitaba un micrófono. Su voz era tranquila, clara, y llevaba un poder inherente que cortaba a través de los susurros restantes. «Buenas noches», dijo su tono fresco y profesional. «Mi nombre es Eva Ramírez. Soy asesora legal del señor Leonardo Montes». Colocó su cartera en una mesa cercana y la abrió. «Pido disculpas por la interrupción. Tengo solo unos breves puntos de aclaración que presentar.
El equilibrio de poder en la habitación no solo había cambiado, había sido completa e irrevocablemente volcado. Eva dio un ligero asentimiento a un técnico al lado de la habitación, y la gran pantalla del proyector detrás del pastel de bodas que había estado mostrando una presentación de diapositivas romántica de Sofía y Patricio cobró vida. Las fotos fueron reemplazadas por una imagen nítida y clara de un documento legal. Era una escritura de propiedad. Un grito ahogado colectivo recorrió la sala. «Comencemos con nuestra ubicación actual», dijo Eva, su voz tranquila y firme. «El Salón Azul. Un establecimiento fino, muy prestigioso, muy caro». Usó un pequeño puntero láser para resaltar el nombre del propietario en el documento. El nombre no era una persona sino una corporación. Inversiones Isabel S.A. «Inversiones Isabel», explicó Eva. «Es una subsidiaria de propiedad total del Fideicomiso Legado Isabel Montes, establecido por el señor Montes hace 10 años. Dejó que esa información colgara en el aire por un momento antes de continuar. Esto significa que cada peso gastado en este evento, desde el salmón escocés, del que el señor Valdés estaba tan orgulloso, hasta el champán vintage y el pastel de 150,000 pesos que ahora decora la cara de mi cliente, fue pagado por el señor Montes». El silencio en la habitación era ahora absoluto. Patricio miraba la pantalla como si fuera una sentencia de muerte. El señor Montes no ofreció contribuir a esta boda. Continuó Eva, su voz afilada como un bisturí. Él financió todo el asunto de principio a fin, a través de una cuenta discrecional que controla. Quería ver qué tipo de evento planearían si se les diera un presupuesto ilimitado. Quería medir las profundidades de su avaricia y su vanidad. Debo decir que los resultados son aún más espectaculares de lo que anticipamos. Volvió su mirada de la pantalla a Patricio. «Usted no es un invitado de honor en un gran salón de baile, señor Valdés. Usted es una rata de laboratorio en una jaula muy cara, y acaba de fallar el experimento de la manera más dramática imaginable». Las palabras aterrizaron como golpes de martillo, cada una rompiendo la fachada cuidadosamente construida de la vida de Patricio. No era un novio poderoso organizando una fiesta lujosa. Era un caso de caridad, un tonto que acababa de realizar su propia humillación en un escenario pagado por el mismo hombre que buscaba destruir. La imagen en la pantalla cambió. La escritura desapareció, reemplazada por un gráfico financiero complejo lleno de columnas de números rojos. Era un balance consolidado. En la parte superior, en letras negritas, decía: «Propiedades de la familia Valdés. Resumen financiero». «Lo que nos lleva al motivo», dijo Eva, su tono cambiando de informativo a acusatorio. «Uno podría preguntar por qué un hombre joven iría a tales extremos para casarse con una familia que claramente desprecia. La respuesta, como suele ser, es la desesperación». Su puntero láser bailó a través de la pantalla, destacando cifras clave. «Este es un resumen de la situación financiera de su familia Patricio, compilado por nuestro equipo de contabilidad forense. Muestra más de 500 millones de pesos en deuda pendiente. Muestra 3 de las propiedades de su padre hipotecadas hasta su límite absoluto. Muestra una línea de crédito que ha sido congelada debido a falta de pago, y una cartera de acciones que ha tenido un rendimiento inferior al mercado durante 12 trimestres consecutivos». Daniela Valdés soltó un grito estrangulado, su rostro ceniciento. Su esposo parecía que quería que el suelo se lo tragara entero. «Ustedes no son dinero viejo, señor Valdés», declaró Eva, las palabras frías y precisas. «Son los hijos del dinero viejo. Hay una diferencia significativa. Son la última rama marchita de un árbol una vez poderoso y se están ahogando en deudas. Esta boda, toda esta farsa, no fue una celebración de amor. Fue un último intento desesperado de rescate corporativo. No se estaba casando con Sofía Montes. Estaba intentando una adquisición hostil de su futuro». Eva hizo clic en un botón y apareció una nueva diapositiva mostrando copias de solicitudes de préstamo que Patricio había presentado recientemente, todas rechazadas. Necesitaba esto. Creía que al casarse con la hija del quebrado Leonardo Montes, obtendría acceso a una futura herencia que resolvería todos sus problemas.
Estaba apostando a la muerte de mi cliente para salvarlo de su propia incompetencia financiera. Finalmente, la pantalla cambió una última vez. Ahora mostraba una copia del acuerdo prenupcial que Sofía había firmado. Un enorme sello rojo estaba superpuesto sobre el texto nulo. Y eso nos lleva a la pieza final de su plan fallido, dijo Eva mirando directamente a Patricio. Este documento, una pieza de trabajo legal bastante depredadora, diseñada para otorgarle el 50% de cualquier herencia futura. Hay dos problemas con él. Levantó un solo dedo. Primero, bajo la ley estatal, un acuerdo prenupcial puede anularse si se demuestra que es inconcebible, o si se firmó basándose en una tergiversación fraudulenta del propio estado financiero. Dado que se presentó como un vástago rico en lugar de un hombre al borde de la bancarrota, creo que tenemos un caso muy fuerte para lo último. Luego levantó un segundo dedo. Pero más importante, y mucho más simplemente, este contrato no tiene valor porque el activo al que apunta no existe. Hizo un gesto hacia la pantalla. ¿El hogar del señor? Montes, la pequeña casa que tan generosamente planeó renovar después de enviarlo a Prados Dorados, fue puesta en el fideicomiso legado Isabel Montes hace una década. Nunca ha sido su propiedad personal para legar. Apareció un nuevo documento en la pantalla, una directiva de fideicomiso. Eva destacó la cláusula clave. Tras el fallecimiento del señor Montes, la propiedad y la tierra en la que se asienta deben ser donadas inmediata e irrevocablemente al Hospital Infantil Líder del Estado, para ser utilizadas como un retiro terapéutico para niños con enfermedades terminales y sus familias. Eva bajó el puntero láser. No hay casa que heredar, Patricio. No hay propiedad multimillonaria que embargar. No hay herencia. La bóveda que intentó con tanto esfuerzo abrir ha estado vacía todo el tiempo. La revelación final aterrizó con la fuerza de un golpe físico. La primera en romperse fue Daniela. Un sonido estrangulado y animal escapó de su garganta antes de que sus ojos se pusieran en blanco y colapsara de lado en su silla una cascada de perlas y dignidad destrozada. Su esposo, un hombre que había permanecido en silencio e invisible toda la noche, simplemente se dobló sobre sí mismo. No se desmayó. Simplemente se arrugó enterrando la cara en sus manos como un niño tratando de esconderse de un monstruo. Patricio mismo no emitió ningún sonido. Simplemente miró la diapositiva final en la pantalla, su sueño de salvación, convirtiéndose en cenizas ante sus ojos. Luego se hundió de rodillas no con un estruendo, sino con un descenso lento y deshuesado, una marioneta cuyas cuerdas acababan de ser cortadas. La dinastía Valdés no había terminado con una explosión, sino con un gemido silencioso y patético. Con la familia Valdés en ruinas, un desastre de su propia creación, mi atención se dirigió a la pieza final de los escombros, mi hija. Caminé hacia donde Sofía todavía estaba sentada, su cuerpo sacudido por sollozos. No levanté la voz, no la sermoné. El tiempo para eso había pasado hace mucho. Hablé en voz baja, mi voz desprovista de la calidez que una vez tuvo para ella, reemplazada por la finalidad fría y dura de un juez dictando una sentencia. Este hombre no te amaba, Sofía. Dije, mi voz baja y firme. Amaba una ilusión de riqueza que pensaba que representabas. La elección de qué hacer ahora es tuya. Puedes quedarte con este hombre vacío, pero mi nombre, mi legado y mi apoyo nunca serán parte de esa vida. Has elegido sus valores sobre los nuestros. Ahora debes vivir con ellos. La miré, mi hija, una extraña con una cara familiar. Si alguna vez encuentras el camino de regreso a los principios con los que fuiste criada, sabes dónde vivo. Pero la puerta solo se abrirá para la hija que recuerdo, no, para la mujer que veo ante mí ahora. Me alejé de ella, mi negocio en este lugar concluido. Capté la mirada de Eva al otro lado de la habitación. Eva, instruí, mi voz clara y firme. Por favor, asegúrate de que cada miembro del personal aquí, esta noche, los meseros, los aparcacoches, los músicos, reciba un bono equivalente al doble de su salario por la noche. En cuanto al presupuesto restante asignado para este evento,
Transfiere hasta el último centavo al Fondo Conmemorativo Isabel Montes, en el Hospital Infantil. Hazlo a primera hora de la mañana. Este espectáculo de codicia financiaría un año de cuidado compasivo. Eso se sentía correcto. Eso se sentía como un final apropiado. No miré atrás. Caminé hacia las grandes puertas, mi espalda recta, dejando los restos de la boda detrás de mí. Héctor Hernández se puso a mi lado poniendo una mano pesada y reconfortante en mi hombro. Salimos al aire fresco de la noche, los sonidos del caos desvaneciéndose detrás de nosotros. Héctor dejó escapar un largo y lento suspiro. «Bueno, Leo», dijo con una sonrisa sombría. «Tengo que admitir que eso fue infinitamente más satisfactorio que una adquisición hostil». No pude evitar dejar que una pequeña y cansada sonrisa tocara mis propios labios. Han pasado varios meses desde esa noche. Estoy sentado en el porche de mi casa junto al lago, una taza de café caliente calentando mis manos, mientras observo el amanecer pintar el agua en tonos de oro y rosa. Los pájaros cantan. El aire está limpio. He encontrado una paz tranquila. La puerta trasera cruje detrás de mí. Es Sofía. Está sola. Se ve más delgada y la fachada cara y vacía que solía usar se ha ido. En sus ojos no veo ni rastro de arrogancia, solo un parpadeo profundo y frágil de remordimiento. Nuestra historia no ha terminado, pero ha comenzado un nuevo capítulo. Esta vez se construirá sobre una base de verdad. Esta vez se construirá bajo mis términos. Toda esta experiencia me enseñó una lección difícil pero necesaria. La verdadera riqueza no se mide por el tamaño de tu cuenta bancaria, sino por la fuerza de tu integridad. Durante años pensé que la paciencia era la forma definitiva de amor, pero aprendí que a veces el acto más amoroso es crear un conflicto doloroso para proteger los mismos valores que tu familia ha olvidado. Se trata de defender un legado de dignidad, no solo un legado de dólares. La fuerza no se trata de cuánto puedes soportar en silencio, sino de tener el coraje de exigir respeto, incluso si eso significa derribar todo, para construirlo de nuevo. Díganme en los comentarios, ¿cuándo es correcto dejar de ser paciente y comenzar a defenderse?